Hola y bienvenidos a una nueva semana de clase. En esta oportunidad vamos a estar profundizando acerca de la construcción del instrumento de recolección de información de sus respectivos proyectos de investigación. Haciendo una breve retroalimentación antes de iniciar en lleno el tema de los instrumentos de recolección de información, recordemos que hasta este punto hemos estado hablando acerca de cómo construir un artículo resultado de investigación a partir de unos avances o unas entregas de sus respectivos proyectos de investigación. Hasta el momento estábamos trabajando la etapa de planeación de sus respectivas investigaciones. Esta etapa de planeación incluía la pregunta de investigación y sus objetivos general y específicos que precisamente iban a permitir el eje o la estructura de sus respectivos proyectos de investigación. En este segundo corte nos vamos a estar centrando en la ejecución del proyecto de investigación. Todo proyecto requiere necesariamente para su ejecución de la construcción de un instrumento de recolección de información que será el que permitirá recolectar la información que llevará a unas conclusiones en sus respectivos proyectos. No se puede llegar a esas conclusiones si no tenemos una información de la cual partir. Por lo mismo es que este tema de la investigación se diferencia de un ensayo en donde yo puedo plantear mi opinión para llegar a una conclusión, pero en un proyecto de investigación necesariamente voy a requerir de esta información que me ayudará a comprobar o mostrar que mis conclusiones son comprobables y verificables por cualquier persona que así lo quiera. Para saber entonces cómo construir el instrumento de recolección de información, es necesario tener en cuenta que existen unas técnicas de recolección de información y que de cada técnica se desprende un instrumento de recolección de información. Vamos a estar viendo entonces las principales 4 técnicas de recolección de información, que son la observación, la entrevista, la encuesta y por supuesto el análisis documental. Cada una de estas técnicas pues construye un instrumento que va a ser justamente el que se va a estar desarrollando para efectos de llegar a esas conclusiones. Veamos entonces cada una de las técnicas y de los instrumentos que se derivan de cada una de ellas. La primera técnica que nosotros tenemos es el análisis documental. Dentro del campo de las ciencias jurídicas, el análisis documental es fundamental. ¿Por qué? Porque la mayoría de las investigaciones que ustedes se encuentran ejecutando tienen la característica de ser investigaciones jurídicas. ¿Qué significa esto? Que la respuesta a la pregunta de investigación que ustedes han planteado se trata precisamente o se encuentra su respuesta en una fuente del derecho, llámese ley, jurisprudencia, doctrina, y al encontrarse entonces en un documento esa respuesta, pues el análisis documental va a ser el medio fundamental a través del cual ustedes van a poder encontrar esa respuesta. Justamente entonces, cuando hablamos de qué es el análisis documental, entenderíamos entonces que viene a ser el procesamiento de la información a partir de la lectura de una serie de documentos de los que se extraerá una información que me llevará a unas conclusiones. Pero pensemos por un momento qué pasa cuando leemos muchos documentos que me aportan una gran cantidad de información. Probablemente cuando haya terminado de leer los 10, 15, 20 documentos o más, voy a tener tal cantidad de información que probablemente en la mente empecemos a considerar, bueno, yo leí algo, pero ¿dónde está esa información? ¿Cuál fue el documento que yo leí que me permitió encontrar esa respuesta? Para ello entonces se construye el instrumento de recolección de información. Porque si yo digo que leí unos documentos, pero no tengo la prueba de que efectivamente leí esos documentos, pues no voy a poder evidenciar el procesamiento de esa información. De allí entonces que a partir de la técnica del análisis documental se desprenden esencialmente 2 tipos de instrumentos. Un instrumento que es la ficha bibliográfica y otro instrumento, matrices de análisis. ¿Cuáles son las diferencias y para qué sirve cada uno? La ficha bibliográfica ya ustedes la conocen y la han probablemente trabajado en diferentes semestres en sus proyectos integradores, donde les han pedido la lectura de los documentos y a partir de esa lectura les han pedido que llenen o diligencien esas fichas bibliográficas. La ficha bibliográfica no es otra cosa que un cuadro que sintetiza la información. Las fichas bibliográficas pueden ser modificadas
a la pretensión o a la intención que ustedes tengan con cada documento. De hecho, para sus vidas profesionales es bastante recomendable que utilicen fichas bibliográficas. Van a ver en su ejercicio profesional que probablemente tendrán que hacer alegatos de conclusión o tendrán que fundamentar una demanda, y en esa área en la que ustedes trabajen es importante que a medida que van leyendo las sentencias vayan haciendo una breve ficha bibliográfica, de tal manera que cuando ustedes deban fundamentar una demanda o determinada resolución, si es que en algún momento son operadores judiciales, pues van a tener esos insumos, ya no van a tener que buscar dentro del mar de información, sino que ustedes van a tener sus respectivas fichas bibliográficas y en ellas podrán encontrar entonces un aporte que les servirá para sistematizar su información. A efectos de nuestros proyectos de investigación, pueden ver en esta pantalla un ejemplo de ficha bibliográfica. Esa ficha bibliográfica, como les digo, puede ser modificada, pero usualmente contiene el nombre del documento, la fecha de lectura, una breve síntesis de la información, un resumen, las palabras clave, la forma de citar, y diferentes espacios en donde yo puedo ir llenando la información. ¿Para qué entonces me sirve la ficha bibliográfica? Pues para yo ir extrayendo esos elementos que yo veo que voy a citar, que yo voy a necesitar posteriormente o que reflejan la información que yo estoy necesitando para mi investigación. De manera entonces que posteriormente, cuando yo estoy construyendo mi artículo o mi tesis, dependiendo del caso, para el caso de nosotros es el artículo, pues voy a poder extraer esos elementos. Así entonces va a facilitar la lectura de su respectiva documentación. La matriz de análisis, por otro lado, viene a ser, aunque también es un cuadro que es construido con otro fin. Les voy a dejar en la plataforma Moodle un cuadro, una matriz de análisis. En este cuadro que les he dejado en academia.edu van a poder encontrar a partir de la página 6 una matriz de análisis en donde ustedes podrán evidenciar a partir del análisis jurisprudencial que se pretendió realizar en esta investigación, cómo se utilizó como instrumento de recolección de información una matriz de análisis. Esa matriz de análisis no hay un modelo exacto, no hay una minuta que ustedes puedan utilizar. Pueden tomar como modelo, si quieren, este cuadro, esta matriz de análisis que ustedes encuentran en el artículo. Sin embargo, tengan en cuenta que lo pueden modificar de la manera y de acuerdo con las necesidades que ustedes vean en su respectivo proyecto. Para el caso de la matriz que se utiliza en este artículo de investigación, van a ver que justamente se derivaba de la necesidad de realizar un análisis jurisprudencial, por lo que de allí ustedes van a encontrar en este cuadro que está dividido en 3 secciones. Una primera sección que es la sección de identificación, en donde se precisan los elementos más relevantes de estas sentencias. Se puede encontrar, por ejemplo, el número de la sentencia, el magistrado ponente, la sección y subsección en donde se profirió la sentencia. Se encuentra un segundo cuadro en donde están los elementos fácticos más relevantes de la sentencia, es decir, cuáles fueron los hechos en los que se basó la decisión. Y finalmente un tercer espacio en donde hay cuadros enumerados del 1 al 5 donde se tiene la respuesta sí o no. Esas fueron unas preguntas que se elaboraron para hacer el análisis, es decir, se cuestionaba, por ejemplo, si se había utilizado el término control de convencionalidad, si se había utilizado la Convención Americana para tomar la decisión, si el juez asumía el rol de juez interamericano, y a cada una de esas respuestas, a partir de la lectura que se hizo de la sentencia, se le daba la respuesta sí o no. Todo ello entonces al final permitió procesar la información y llegar a unas conclusiones. De la misma manera, de acuerdo con su proyecto de investigación, ustedes deberán realizar, si por ejemplo la técnica que ustedes encuentran adecuada para su proyecto es el análisis documental, pues deberán crear una ficha bibliográfica o una matriz de análisis que se ajuste a las necesidades. ¿Cómo saber cuáles son esas necesidades? Vamos a estar viendo que requiere saber o entender cuáles fueron los objetivos específicos que ustedes trazaron. Esto lo hablaremos un poco más adelante, pero de momento tengan presente que si van a hacer análisis documental es necesario saber qué es lo que quiero analizar. Si yo voy a estar haciendo un análisis de jurisprudencia o un análisis de leyes, pues yo debo saber qué es lo que me quiero ver, qué es lo que quiero analizar o encontrar dentro de ese contenido para de esa misma manera trazar la ficha bibliográfica o la matriz de análisis.
De igual manera, entonces, pasando a la segunda técnica, que es la observación. La observación, precisamente como su nombre lo indica, hace referencia al ejercicio directo de observar una situación en particular. Noten que a diferencia del análisis documental, en donde yo hago la lectura de una serie de documentos, en la observación lo que yo voy a hacer es dirigirme a determinado sitio a ver con mis propios ojos cuál es la real situación de una circunstancia. Esa técnica de la observación puede ser observación estructurada u observación no estructurada. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos aspectos? En la observación estructurada yo voy a hacer una observación de determinada situación, pero previendo de antemano una serie de cuestionamientos, una serie de preguntas que yo concebí o redacté previamente con la intención de saber qué es lo que quiero ver precisamente en esa observación. En cambio, en una observación no estructurada, lo que yo voy a hacer es acudir al lugar e ir tomando nota de las situaciones que yo voy a encontrar. ¿Cuáles son entonces, a partir de la técnica de la observación, cuál es el instrumento de recolección de información? De la técnica de observación se desprenden esencialmente como instrumento de recolección de información los diarios de campo, las bitácoras, los cuestionarios, y también se pueden utilizar técnicas como la grabación de videos o los registros fotográficos. Eso es porque yo acudo directamente al campo a observar lo que estoy realizando. Por ejemplo, si ustedes están haciendo una investigación sobre las condiciones que se presentan en materia de derechos humanos en una cárcel en el Quindío, y lo que ustedes quieren hacer para recolectar la información es ir a la cárcel y observar durante un día o determinado lapso de tiempo, supongan una semana, cuáles son las circunstancias en las que se desenvuelven los presidiarios que se encuentran allí, entonces lo que vamos a hacer es una observación. ¿Por qué? Porque esa información la voy a tomar directamente yo. ¿Y cómo lo voy a tomar? Yendo al sitio y, por supuesto, tomando nota de las circunstancias que tome allí. Voy a hacer una observación estructurada si de antemano en mi bitácora o en mi diario tomo nota de los elementos que quiero establecer. Por ejemplo, a qué horas sacan a los presos a tomar el sol, cuántas veces al día, cuántas comidas les dan, cuáles son las condiciones de los sanitarios, cuántas veces les permiten visitas a la semana. En fin, una serie de cuestionamientos que yo voy a pretender dilucidar a lo largo de la observación. En cambio, si yo hiciera una observación no estructurada, lo que haría es ir a la cárcel, sentarme y simplemente ir tomando nota de lo que voy viendo. A efectos de la investigación, se recomienda no hacer observación no estructurada. Por el contrario, para que yo tenga mejores resultados, es conveniente trazar desde de antemano lo que yo quiero observar, sin que sea una camisa de fuerza. Es decir, que si yo observo una situación que de pronto no había previsto encontrar, pero la encuentro, pues tomo nota y posteriormente realizo el correspondiente registro que me permitirá, por supuesto, procesar la información. Adicionalmente, se pueden tomar fotos o videos de acuerdo con las circunstancias. Ahora, tengan en cuenta que en el ejemplo que les he puesto, hemos encontrado en semestres anteriores que las cárceles no dan unos permisos tan sencillos para que ustedes puedan observar las condiciones. Hay ciertos sitios en los que probablemente no tengan esa posibilidad, como lo puede ser una cárcel, o por ejemplo, si ustedes quieren estar presentes en una entrevista del ICBF que les realiza a un menor de edad, probablemente sea de difícil acceso. El contrario puede ser, por ejemplo, encontrar las condiciones educativas en un colegio que probablemente sí se va a tener acceso. Entonces, de antemano yo debo prever qué tan alta es la dificultad para poder ingresar y realizar esa observación. Como tercera técnica de recolección de información, tenemos ahora la entrevista. En relación con la entrevista, es importante tener en cuenta que se trata de una técnica de recolección de información que se suele utilizar cuando yo conozco o sé que la información la voy a poder obtener de una persona que es experta en el tema,
o que conoce de manera directa la situación que yo quiero entrar a analizar. De allí que sea importante la utilización de la entrevista cuando, por ejemplo, ustedes hacen investigación sobre política pública y tienen la posibilidad de hablar con la persona que diseñó o está implementando en estos momentos la política pública, pues es verdaderamente importante el realizar esa entrevista, puesto que ustedes podrán dilucidar los elementos más relevantes a partir de lo que esta persona les comente. Sin embargo, no siempre la entrevista es el mecanismo idóneo. ¿Por qué? Porque en algunos momentos se encuentra que yo quiero saber la efectividad de la política pública y puede pasar que la entidad no tenga los registros de qué tanto se ha hecho o no se ha hecho con la política pública. Y en ese caso, pues lo que me diga la persona me dará insumos, pero no me permitirá llegar a conclusiones completas, donde tendría entonces que realizar un trabajo de campo con las personas que habrían sido beneficiadas. Sin embargo, si la entidad cuenta con esos datos, pues sí podría entonces prever la entrevista y el análisis documental como un elemento o un medio idóneo para recolectar la información de la respectiva investigación. La entrevista entonces viene a ser un mecanismo en donde se reúnen con una persona que va a dilucidar una serie de preguntas y al mismo tiempo pues esta persona dará una serie de datos. La entrevista, de manera similar a lo que ocurre con la observación, puede ser una entrevista estructurada o una entrevista no estructurada o informal. Una entrevista no estructurada o informal significa, de manera similar a lo que pasaba con la observación, que yo no tengo un cuestionario hecho de antemano, sino que, por el contrario, lo que yo hago es realizar una especie de charla en donde voy haciendo unas preguntas a medida que voy encontrando determinada información y por lo mismo pues la persona va respondiendo libremente. En algunos momentos se pregunta, ¿en la entrevista no puedo hacer preguntas cerradas? Bueno, en la entrevista puede tener preguntas cerradas. Lo ideal es que no todas sean preguntas cerradas porque para ello mejor diligenciaría una encuesta. Sin embargo, en las entrevistas puede que alguna de las preguntas pueda ser cerrada. Por ejemplo, cuando les preguntan a las personas cuáles creen que son los factores que más influyen en un ambiente laboral y dan una serie de elementos y la persona contesta, bueno, yo considero que es X elemento. Puede ocurrir. O si ustedes lo que pretenden es realizar una apertura a esa respuesta, le pueden preguntar simplemente cuál considera que es el factor que más influye en el ambiente laboral, en cuyo caso entonces la persona dará una respuesta amplia que les permitirá recolectar determinados datos. Las entrevistas no estructuradas suelen ser características de las entrevistas, por ejemplo, laborales, en donde las personas saben de antemano qué elementos quieren abordar, pero muchas veces no tienen un listado o un cuestionario prehecho, en donde simplemente se va haciendo un diálogo con la persona. Ese puede ser un ejemplo de una entrevista no estructurada. A efectos de la investigación es mucho más útil el realizar una entrevista estructurada. ¿Qué es la entrevista estructurada? Justamente aquella en donde yo preveo de antemano un cuestionario a través del cual voy a dilucidar la información que yo quiero recolectar. ¿Cuál es entonces el instrumento de recolección de la técnica de entrevista? La técnica de la entrevista tendrá como instrumento principal el cuestionario junto con el registro que yo realice de la entrevista. Un registro que podrá ser el cuestionario propiamente resuelto o usualmente se suele hacer la grabación de estos datos. Entonces la grabación o el registro fotográfico también vendrá a ser ese instrumento de recolección de información. Por último, tenemos como técnica de recolección de información la encuesta. La encuesta es una de las técnicas más útiles a efectos de las respectivas investigaciones. Suele preguntarse cuál es la diferencia entre una encuesta y una entrevista. ¿Cuándo utilizo la una o la otra? Porque si ustedes ven, ambas tienen el propósito de que se respondan determinadas preguntas. Sin embargo, la encuesta suele utilizarse cuando la población es mucho más grande y a efectos prácticos pues no puedo entrevistarme con cada persona, sino que requiere un mecanismo mucho más ágil que me ayude a dilucidar esa información. De esta manera entonces pues va a ser útil
la encuesta. En cambio, la entrevista suele ser un método utilizado cuando la información yo la voy a poder recolectar sin tener una población tan grande. Por ejemplo, solo tengo que realizar 1, 2 o 3 entrevistas, en cuyo caso pues va a ser mucho más pertinente, en lugar de hacer 3 encuestas, pues realizar 3 entrevistas. A efectos de la encuesta, pues es necesario también tener en cuenta que la encuesta como técnica tiene como instrumento de recolección de información el respectivo cuestionario que yo elaboro para recolectar esa información. Hagamos un breve recuento de qué tipos de preguntas puedo realizar entonces en el respectivo cuestionario. Esos tipos de preguntas podrán ser preguntas abiertas o preguntas cerradas. Las preguntas abiertas les diría tómenlas con reserva, es decir, no se recomienda que se hagan preguntas abiertas. Se podría hacer, pero no se recomienda. ¿Por qué no se recomienda? Porque cuando yo estoy haciendo encuestas tengo una población bastante grande que podría en una respuesta abierta plantear información que va a ser difícil de procesar. Por ejemplo, si yo estoy haciendo 100 encuestas en donde les pregunto de manera abierta para que cada uno responda cuál cree que es el factor que más influye en el ambiente laboral, pues puedo tener 100 respuestas distintas que no voy a poder tabular o procesar, es decir, no voy a poder condensar, y entonces va a ser muy difícil poder procesar 100 respuestas distintas. En lugar entonces de plantear una pregunta abierta, se recomienda realizar dentro de las encuestas preguntas semiabiertas. ¿Cuáles son las preguntas semiabiertas? Son aquellas en las que yo doy una serie de opciones y doy la posibilidad a la persona de que establezca alguna adicional si las opciones que encuentra allí pues no corresponden con lo que piensa. Por ejemplo, si yo digo ¿cuál considera que es el factor que más influye dentro del ambiente laboral? Y le digo, por ejemplo, el horario de trabajo, la hora de salida, el salario, los compañeros de trabajo, la hora de almuerzo. Otra, ¿cuál? Entonces es una pregunta semiabierta porque yo estoy dando unas opciones cerradas que las personas podrán seleccionar porque están de acuerdo, y doy una opción, otra cual, por eso es semiabierta, porque doy la posibilidad de que las personas adicionen una en caso tal de que encuentren una adicional. Y esto puede solucionar algunas dificultades, puesto que a veces procesar la información pueden las personas decir algo similar pero en diferentes palabras, y empieza la cuestión de si puedo o no puedo agrupar esas respuestas. En cambio, cuando doy una serie de opciones, pues probablemente las personas en su mente pensarán en una palabra, pero al encontrar allí una en particular y seleccionarlas, pues van a facilitar el proceso de recolección de información. De igual manera pueden encontrar preguntas que son 100% cerradas. Por ejemplo, preguntas que son de sí y no. ¿Considera usted que la democracia en Colombia es efectiva? ¿Sí o no? ¿Considera usted que la política pública lo benefició en un 100%? ¿Sí o no? O ustedes pueden desprender los diferentes elementos. ¿Considera que el lineamiento, capacitación en democracia realizada a partir de esa política pública logró su cometido? ¿Sí o no? Entonces allí van a tener la percepción que tienen las personas beneficiadas de si les benefició o no realmente la respectiva política pública. Existen también entonces preguntas cerradas cuyas respuestas son cualitativas. Por ejemplo, yo puedo plantear respuestas como siempre, casi siempre, algunas veces o nunca. O puedo plantear a una pregunta como ¿cómo considera que lo benefició la política pública? Mucho, un poco, muy poco, nada. Son preguntas cualitativas porque no las estoy cuantificando, sino que le estoy permitiendo a la persona un margen de apreciación a partir del concepto de respuesta que estoy dando. Pero también tendría la posibilidad de plantear preguntas cuantitativas. Por ejemplo, cuando ustedes dicen, a partir de su percepción sobre el cumplimiento de la política pública, plantee del 1 al 5 cuánto se considera que se benefició del programa
sobre formación en democracia, siendo 1 la calificación más baja y 5 la calificación más alta. Entonces las personas allí responderán de acuerdo con su criterio del 1 al 5. Si ustedes hacen preguntas de carácter cuantitativo, es muy importante que planteen si el 1 es el número o la calificación más alta o la más baja. Si ustedes no lo aclaran, habrán personas que considerarán que el 1 es lo más alto y otras que considerarán que el 1 es lo más bajo. Por ello es tan importante entrar a precisar esos elementos. Para finalizar entonces este aspecto de la encuesta, es necesario responder a una pregunta muy importante y es ¿cuántas encuestas debo realizar? Ese aspecto es muy importante porque no es algo que yo deba realizar de manera arbitraria. Es decir, probablemente ustedes habrán visto en semestres anteriores de proyecto integrador que ustedes decían, bueno, voy a hacer encuestas, voy a hacer unas 10 encuestas o voy a hacer 20 encuestas. O no, alcancé solamente a hacer 5 encuestas y planteo los resultados con los hallazgos de esas 5 encuestas. Bien, como un ejercicio de aproximación a la investigación no está mal, pero para efectos de una investigación científica como la que se está realizando en este semestre, es importante tener en cuenta que yo no tengo la opción de decir cuántas encuestas quiero realizar, sino que yo debo acudir a una operación estadística que me indica cuántas encuestas debo realizar. Ese proceso se llama muestreo estadístico. Existen diferentes tipos de muestreos, no vamos a profundizar ahora en cuántos y cuáles son. Lo importante es que ustedes sepan que ese muestreo es importante cuando ustedes se encuentran que necesitan realizar encuestas y que probablemente van a hacer muchas encuestas. Muchas encuestas quiero decir más de 20. Y en ese aspecto entonces ustedes se empiezan a inquietar porque dicen no tengo el tiempo, la disposición para poder realizar tantas encuestas. Entonces, ¿qué hago? Pues puedo hacer un muestreo estadístico que me va a reducir el número de encuestas a realizar. Por ejemplo, recientemente hicimos una investigación en la universidad en donde se hizo un análisis jurisprudencial en tema de acceso a la justicia y para esta investigación encontramos que las altas cortes colombianas habían proferido más de 1000 sentencias para efectos o en tema relacionado con el acceso a la justicia. Y en ese momento entonces cuando encontramos más de 1000 sentencias, lo que tuvimos que hacer entonces fue un muestreo de esas sentencias que redujo la población a 200 sentencias. Puede parecer bastantes, pero de leer 200 sentencias a tener que leer 1100 sentencias, pues hay un gran abismo. ¿Cómo se hace el muestreo estadístico? Bueno, a efectos de nosotros como abogados tenemos una herramienta que nos facilita bastante ese aspecto que se llama calculadora estadística o calculadora de muestra. Si ustedes ingresan a Google van a encontrar que existen diferentes calculadoras de muestra. Yo les recomiendo esta que aparece en pantalla, que es de la página SurveyMonkey, que es la primera opción que ustedes encuentran cuando buscan calculadora de muestra en Google. Y es una calculadora bastante sencilla que les ayuda a obtener esta información. Tengan en cuenta entonces que se trata de una operación matemática. De hecho, ustedes van a encontrar en esa página web que les indica cuál es la fórmula que se debe responder. No vamos a ver en esta instancia cómo se despeja y se resuelve esa fórmula, puesto que va más allá de las intenciones de nuestro curso. Lo importante es que ustedes sepan que existe esa herramienta y que la pueden utilizar. ¿Cómo se utiliza la calculadora de muestra? La calculadora de muestra está dividida en 3 secciones que es importante que ustedes la sepan. La primera es el tamaño de la población, la segunda el nivel de confianza y la tercera es el margen de error. Cuando hablamos entonces del tamaño de la población, lo más importante y lo que yo voy a necesitar saber es el tamaño de mi población. Ojo, cuando hablamos de población no estamos haciendo referencia únicamente a personas. Por ejemplo, si yo tengo una investigación en donde yo quiero saber el nivel de impacto que tuvo una política pública en una población, pues efectivamente cuando hablo de población, pues estoy haciendo referencia a las personas beneficiadas y allí estoy haciendo referencia a individuos. Sin embargo, cuando yo estoy hablando, por ejemplo, de una investigación en donde yo quiero analizar el desarrollo del concepto de víctima en la jurisprudencia de la Corte Constitucional,
Pensemos por un momento, ¿cuál sería la población dentro de esa respectiva investigación? La población no son las víctimas, porque yo no quiero ir a preguntarle a las personas qué piensan que son las víctimas. Yo lo que quiero analizar es qué dijo la jurisprudencia o las sentencias sobre el concepto de víctima. Por lo tanto, la población en esa investigación van a ser las sentencias o la jurisprudencia, que yo voy a entrar a individualizar. Es decir, lo primero que tendría que hacer es entrar a verificar cuántas sentencias han hablado sobre el concepto de víctima, y después de saber cuántas, pues ya voy a poder realizar el correspondiente muestreo. Ahora bien, si yo estoy haciendo, por ejemplo, un análisis de las leyes, pues la población van a ser las leyes. Entonces noten allí que la población no necesariamente es individuos. Todo dependerá de la respectiva investigación. Cuando yo ya tengo claro a cuánto asciende el tamaño de mi población, pues voy a poder entrar a procesar la información en la calculadora estadística. Esta calculadora me va a pedir un nivel de confianza y un margen de error. Tengan en cuenta que no son necesariamente complementarios, es decir, el nivel de confianza va de 1 a 100 y el margen de error va a ir de 0 a 100. Pero no son complementarios, es decir, si yo escojo un nivel de confianza de 90, no quiere decir que el margen de error tenga que ser 10, no se tienen que sumar. Pero tengan en cuenta que estadísticamente el nivel de confianza no debe ser inferior al 90%. ¿Por qué? Porque entonces ya se pierde la credibilidad de la información. De la misma manera que no se recomienda un margen de error superior al 10%, porque ya va a ser demasiado y no voy a obtener resultados confiables. El nivel de confianza hace referencia, por un lado, a la respuesta, a la heterogeneidad que existe en la población. ¿Por qué? Porque tengan en cuenta que para yo obtener resultados 100% confiables, pues tendría que hacer todas las encuestas. Como no es posible, para ello yo estoy haciendo el muestreo, pues el muestreo lo que me dice es que debo realizar un mínimo de encuestas para que la información que yo obtenga tenga un cierto nivel de confianza. Pero existe también el margen de error, que viene a ser la diferencia de opinión que puede existir de ese número de personas que yo no entrevisté, y que por supuesto puede dar lugar a una percepción diferente. Es lo que ocurre, por ejemplo, con las encuestas que se realiza de la percepción de las elecciones, en donde se dice que se tiene determinado margen de error, ¿cierto? Por ejemplo, las encuestas presidenciales pasadas, en donde se decía que tenían un margen de error del 5%, es decir, que existía un 5% de diferencia en lo que se obtendría usualmente de las personas que no fueron entrevistadas. Así pues, entonces, de acuerdo con la información, yo voy a obtener estos datos. Por ejemplo, si yo estoy utilizando la calculadora estadística y yo le indico dentro de la calculadora que yo tengo un tamaño de población equivalente a 100 personas, que dentro de esta población voy a utilizar un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%, la calculadora me dice que el tamaño de la muestra van a ser 80 encuestas. Por supuesto, a menos margen de error y a más nivel de confianza, a menos nivel de confianza y a más margen de error, pues voy a obtener más información. Ustedes se pueden mover en ese margen, pueden utilizar un nivel de confianza que puede ir del 90 al 99% a su elección, o un margen de error que puede ir de 1 hasta máximo 10. Eso es para efectos de que ustedes obtengan información 100% confiable. Por ejemplo, si yo utilizo ahora un nivel de confianza del 90% y un margen de error del 10%, la calculadora estadística me dirá que de un tamaño de muestra de 100 personas tendría que hacer 50 encuestas. Es decir, lo mínimo que yo tendría que hacer para obtener información confiable de una población de 100 personas con un nivel de confianza del 90% y un margen de error del 10% es que voy a hacer 50 encuestas. Si hago menos de 50 encuestas, eso significará que la información que yo he obtenido no es confiable, y por lo mismo el artículo que yo escriba probablemente lo van a cuestionar dentro de la comunidad académica, porque me van a decir que la información que yo obtuve no es confiable. A partir de lo anterior, entonces, hemos entrado a revisar
cuáles son las técnicas y sus respectivos instrumentos de recolección de información. Todas estas técnicas, por supuesto, son sujetas a la construcción por parte de ustedes de acuerdo con las necesidades que encuentran en sus respectivas temáticas. En el análisis documental pueden tener como técnica la ficha o la matriz de análisis. En la respectiva observación pues tendrán sus bitácoras, diarios de campo, registros fotográficos. En la entrevista estructurada tendrán el respectivo cuestionario y los registros que se hacen de las respectivas entrevistas, y en la encuesta entonces tendrán como instrumento de recolección de información el respectivo cuestionario. De todos estos elementos, solamente hacer una pequeña precisión de una temática que vamos a estar abordando un poco más adelante, pero que desde ahora debo dejar enunciada. Y es el tema de la ética en la investigación. Tengan en cuenta que uno de los elementos éticos es que yo debo informar a las personas que hacen parte de ese proceso de recolección de información para qué estoy recolectando la información, y si estoy tomando datos personales, recuerden la ley de habeas data que existe, yo debo informarle a la persona para qué van a ser usados sus datos y si la persona autoriza a que se utilicen esos datos. Usualmente se suele poner un aviso que indique que con diligenciar la encuesta se entiende que está aceptando la política de datos, la cual se manifiesta solamente se realizará a efectos del procesamiento de la información. Normalmente uno no necesita indicar los nombres de las personas, su edad, su dirección, por lo mismo no indica que no se va a estar utilizando sus datos personales a efectos de la publicación. Y eso es algo que vamos a profundizar más adelante, pero ténganlo en cuenta. Si ustedes hacen una entrevista, si ustedes hacen una encuesta, tienen que informarle a las personas para qué van a utilizar esa información, y tienen que informarles si van o no a utilizar sus datos personales y si la persona está de acuerdo o no en que se utilicen esos datos personales. Como les indico, si yo no voy a utilizar el nombre, la dirección, pues se le indica a la persona justamente eso, que esos datos personales no van a ser utilizados de ninguna otra manera. Pero es importante que se les informe y se les permita a la persona aceptar esa política de datos para que ustedes no tengan inconvenientes posteriormente. A partir de lo anteriormente visto, en la plataforma Moodle les quedará una actividad que se denomina cuadro para la elaboración del instrumento de recolección de información. Es un cuadro muy sencillo que de hecho ustedes lo pueden ver en estos momentos en pantalla. Es un cuadro que está dividido en 3 partes. En la primera parte se les pide el objetivo específico, luego se les pide la técnica de recolección de información y finalmente el instrumento. ¿Qué se debe tener en cuenta entonces para realizar este cuadro? Que para yo saber qué técnica y qué instrumento de recolección de información voy a utilizar en mi investigación, yo debo tener claro que el saber cuál técnica o instrumento utilizo se desprende de los objetivos específicos de su investigación. Por eso es que en la primera semana y durante las primeras clases trabajamos tan fuerte en la buena realización de sus objetivos específicos, porque el que estén bien hecho influye directamente en la ejecución de su proyecto de investigación. Si yo encuentro que un objetivo específico está mal hecho en la ejecución, voy a tener problemas con mi proyecto. Como los objetivos de cada uno de los grupos ya está corregido, pues sabemos entonces que no van a presentarse dificultades en la realización de esta investigación. ¿Qué van a hacer entonces? Ustedes van a tomar sus respectivos objetivos específicos y vamos a entrar a pensar por un momento qué implica la realización de ese objetivo específico, qué información necesito para poder darle respuesta o ejecutar ese objetivo. Recuerden que un objetivo es una acción y por lo mismo entonces yo debo tener claro en la ejecución de esa acción qué información voy a obtener. Entonces tengamos claro, la actividad que ustedes van a desarrollar es realizar el cuadro del instrumento de recolección de información. En ese cuadro se les piden básicamente 3 aspectos. Por un lado, que ustedes pongan sus objetivos específicos. En el cuadro ustedes van a encontrar 4 espacios. Se los pongo así es para efectos de que ustedes se ajusten. Si su proyecto tiene 2 objetivos específicos, pues únicamente van a utilizar 2 espacios. Si ustedes tienen 3, pues utilizan 3 espacios. Si tienen 4, utilizan los 4 espacios. De cada objetivo ustedes van a hacer el análisis, cuál es la técnica y cuál es el instrumento de recolección de información. No es necesario que lo expliquen.
En pantalla pueden encontrar el ejemplo de un proyecto del semestre pasado cuyo objetivo era identificar las zonas más afectadas con el cambio climático en el departamento del Quindío. Ese era su primer objetivo específico. ¿Cuál era la técnica de recolección de información que iban a utilizar? El análisis documental. ¿Por qué el análisis documental? Porque existían informes de parte de la Gobernación del Quindío que planteaban esta información, por lo mismo no tenían que hacer trabajo de campo, sino solo análisis documental. Y como técnica o como instrumento de recolección de información de ese análisis documental, construyeron una matriz de análisis. Entonces noten que el ejercicio es muy sencillo. Ponen su objetivo específico y de ese objetivo específico indican cuál es el instrumento de recolección, la técnica de recolección de información y el respectivo instrumento de recolección de información. No tienen que explicar más, simplemente determinar cuál van a utilizar y posteriormente se les pide que establezcan o introduzcan su instrumento de recolección de información. Es decir, si yo indico que voy a hacer una matriz de análisis, pues diseñan la matriz de análisis que ustedes realizarían para su proyecto de investigación. Si yo, por ejemplo, digo no, mi objetivo es determinar el nivel de cumplimiento de la política pública y para ello voy a utilizar como técnica la encuesta, cuyo instrumento va a ser el cuestionario, pues posteriormente entonces en el documento voy a redactar el cuestionario que realizaría de esa respectiva encuesta. ¿De acuerdo? Entonces, importante es, a partir de esos objetivos específicos, piensen muy bien cuál es la técnica apropiada. Y ahí les aclaro, no es necesario que ustedes utilicen las 4 técnicas. Puede ser que en el proyecto de investigación ustedes solamente requieran realizar una técnica. Por ejemplo, puede que yo tenga una investigación netamente jurídica en donde la respuesta está en la jurisprudencia y por lo mismo mi técnica va a ser únicamente el análisis documental en mis 3 objetivos específicos. Y para ello voy a implementar una matriz de análisis. O puede que yo tenga la necesidad de ver que, bueno, de pronto en mi primer objetivo específico yo requiero análisis documental, pero para el siguiente, que es analizar ese impacto que ha tenido la política pública, requiero hacer una encuesta. Es decir, puedo tener 2 instrumentos de recolección de información. Eso será entonces la tarea que les va a quedar, ustedes determinar a partir de sus objetivos específicos cuál es la técnica, el instrumento de recolección de información y hacer un borrador para efectos de revisarlo y que ustedes puedan entonces entrar a ejecutar sus respectivas investigaciones. En la plataforma Moodle, como les digo, les he dejado el ejemplo de ficha bibliográfica, un ejemplo de matriz de análisis, una guía para realizar cuestionarios y por supuesto les he dejado un ejemplo del cuadro de instrumentos de recolección de información de un trabajo de semestres pasados para que ustedes puedan visualizar cómo se ejecuta. No es más que entonces realizar este ejercicio. La idea es que a partir de este ejercicio entremos a revisar sus instrumentos de recolección de información de manera entonces que puedan entrar a realizar sus respectivas investigaciones. Como última precisión debo plantear que para el análisis documental en algunos momentos yo voy a requerir obtener esa información, esos documentos de parte de una entidad pública. Por ejemplo, puede que yo quiera identificar los lineamientos de la política pública en equidad de género en el Quindío, pero resulta que esa política pública no está publicada en la página web de la entidad. ¿Qué voy a tener que hacer entonces? Voy a tener que solicitarle a la alcaldía, a la gobernación, dependiendo del caso, si es municipal o departamental, pues que me brinde esos documentos. Es decir, que en ese caso mi instrumento de recolección de información va a ser el derecho de petición. Si ese es el caso, si ustedes prevén que van a necesitar plantear un derecho de petición, en el ejercicio ustedes plantean o desarrollan el derecho de petición. Ya me imagino que ustedes saben a la perfección esto ya que están en 8º semestre. De todas maneras, en internet existen varias minutas al respecto. Sin embargo, les recomiendo, si ustedes prevén que su instrumento va a ser el derecho de petición, redáctenlo y váyanlo presentando desde ahora. ¿Por qué? Porque ustedes saben que las entidades cuentan con 15 días hábiles para darles respuesta. Y lo que ocurrió en semestres anteriores es que van a necesitar no solo presentar el derecho de petición, sino también la tutela para que les respondan el derecho de petición. De allí entonces que es importante que desde ahora presenten esos derechos de petición para que puedan obtener la respuesta. No se confíen.
Muchas personas tratan de actuar de buena fe, yendo personalmente a la entidad, hablando con la persona que les dice sí, vuelva la próxima semana, y lo que ocurre es que terminan perdiendo una semana porque a los 8 días ya ni se acuerdan que ustedes estuvieron hablando en la respectiva entidad y les terminan diciendo sí, radíquelo por escrito. Es decir, perdieron 5 días hábiles porque la entidad no buscó, no les dio respuesta y al final les toca erradicar el documento. Entonces eviten esa situación presentando desde ahora los respectivos derechos de petición para que finalizando este segundo corte ya ustedes cuenten con esa información y en el tercer corte puedan redactar sin inconvenientes su respectivo proyecto. Este es entonces el video de esta semana. No olviden, si ustedes tienen cualquier inquietud, por favor me escriben. Muchas gracias.